sin miedo a preguntar. Bienvenidos a Sin Miedo a Preguntar, un podcast de apologética dirigido especialmente a padres, profesores y líderes de adolescentes. Yo soy el pastor Jonathan Muñoz, licenciado en teología, y me acompaña como siempre la profe Javiera Barca, profesora de filosofía. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola Javi, ¿cómo está ahí? Bien, con Bien, frío, qué bueno. pero bien. Ya el frío ya empezó Sí. y ya está haciendo harto Sí, frío, empezamos ¿no? con polerita y ahora Así es, abrileto. así es. Pero menos mal tu departamento tiene estufa. Sí, algo Que ayuda. no funciona mucho, Pero pero ayuda. dijiste el set de grabación. Ah, sí. Lo revelamos. Oh, verdad. Revelamos Bueno, ya el- estamos en el capítulo 8. Yo creo que ya es tiempo de que sepan que en realidad no estamos en Hobbiton ni en Rohan. ¿Ya? Estamos en este departamento que queda a los pies del Central Park. Bien, y hoy entonces vamos al capítulo 8 Sí. del libro de Rebecca McLaughlin, 10 preguntas que todo joven debe plantearse y responder sobre el cristianismo. Sí, este capítulo la titula ¿Qué más da si soy chico o chica? Bueno, más si da? soy hombre o mujer. Sí, traducción española de España. Sí. ¿Qué más da si soy chico o chica? ¿Qué más da si soy joven o jovena? Ojo, sí. Niño o niña. Niño o niña. Sí. Bueno, obviamente va hacia el tema de la transexualidad. Ajá. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Sí, toca hartos temas. De hecho, me gusta cómo comienza. Ujú. Porque ya saben que somos muy fan del Señor de los Anillos y justamente comienza con un ejemplo muy Entonces, bueno. si es así, el ejemplo merece ser mencionado. Así que nómbrenos el ejemplo. Sale en la película también, pero creo que no es el mismo diálogo. Acá hay otro experto en el Señor de los Anillos, creo que no es el mismo. Éowyn, la sobrina del rey Theoden en el Señor de los Anillos, hay un momento en que ellos están en la guerra y tienen que luchar contra, ¿era un Nazgûl? Ujú. Contra un Nazgûl. Contra el rey brujo. El rey brujo, que era el Nazgûl Sí, pulento. y el rey brujo derriba a Theoden, al rey. Entonces el rey brujo se ríe y le dice, ningún hombre viviente puede impedirme nada. O Así ningún es. hombre puede matarme. Así es. Y aparece Éowyn, que estaba con armadura, que parecía hombre, ella estaba como... En la película se saca el casco Sí, sí. Y dice, y no. su cabellera rubia al viento. Y tiene una frase típica que dice, ¿cómo dice en inglés? No sé cómo dicen en No. inglés. I am no man. Sí. No soy un hombre. Exacto. No soy un hombre viviente, lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Éowyn, hija de Éomund. Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente. Vete de aquí si no eres una criatura inmortal. Porque vivo o espectro oscuro, te traspasaré con mi espada si lo tocas. ¡Wow! ¡Qué grande Éowyn! Grande Éowyn. Y Éowyn es solo una entre muchas mujeres heroínas, líderes que ha habido a lo largo de la historia, pero, bueno, en el caso de Éowyn no es de la historia real, pero es de la historia literaria. Otra historia. De otra historia, la historia de la Tierra Media. Sí. Pero ella puede ser perfecto como ejemplo porque existe este tema con los roles de género, ¿sí? Sí. Y por lo tanto el tema y el concepto de género es un concepto que se acuña, sobre todo primeramente en la gramática, ¿cierto? Para hablar del género de las palabras, pero que también luego llega en el ámbito de las ciencias sociales específicamente, de las ciencias psicosociales, para hablar con respecto a los roles que un hombre o una mujer deben cumplir según las expectativas, los estereotipos de una sociedad, etc. Sí. Y honestamente aquí nosotros entramos entonces en un ámbito que sabemos que está efervesciendo en este momento. Y tal vez, recordando un poquito lo que hablábamos en el capítulo anterior, es importante a los que nos escuchan que obviamente estamos abiertos al diálogo, no pretendemos nosotros ser dueños absolutos de la verdad con respecto a todo lo que vamos a mencionar, pero buscamos dar un argumento firme y firmemente fundamentado en la escritura, pero que también esté bien informado, ¿cierto?, con lo que conocemos en el ámbito científico y en otros aspectos. Y aquí es donde entramos en un tema, yo creo que el tema transgénero es un caballito de batalla Sí. muy grande, muy fuerte de un cierto sector del extremo liberalismo progresista, porque en el fondo es una forma de liberalismo, porque es la autonomía del individuo, que es el gran precepto del liberalismo filosófico, y del liberalismo político.
Entonces, lo lleva hasta el extremo de que el individuo se autodetermina a sí mismo, Sí. ya no solo contra la autoridad eclesial, no solo contra la autoridad estatal, ¿cierto? La autoridad eclesial en la reforma del siglo XVI, la autoridad estatal en las revoluciones del siglo XVIII, ¿cierto? Sino que ahora incluso se revela contra la propia biología. Mm. Y entonces él es libre de autodeterminarse biológicamente. Entonces hay un sector del progresismo que usa el tema de los roles de género de una manera bien específica como parte de su agenda política. Mm. Pero eso hace también de que entonces toda la conversación sobre roles de género, sobre todo en contextos cristianos, contextos más tradicionales, conservadores y muchos de ellos cristianos, ni siquiera se quiere hablar de los roles de género, cuando en realidad creo que sí hay una discusión, y me gustaría partir diciendo eso, hay una discusión interesante con respecto al tema de los roles de género, y que yo creo que es importante también validarlo. Por ejemplo, hubo un tiempo donde se consideraba que no era propio de una mujer ir a votar. Mm. Y fueron muchos los cristianos, específicamente evangélicos, que lucharon por el derecho de las mujeres de votar. O trabajar. Ya O trabajar. trabajar fuera de la casa, tener un oficio, tener una profesión, ir a la universidad, tener un Mm. título universitario. Mm. O- Que los o- hombres cuiden los niños también. Exactamente. O, Mm. o, por ejemplo, se considera que no era propio de hombres cambiar pañales. Mm. Una de mis actividades favoritas con mis hijos fue cambiar pañales, sin lugar a dudas, ¿sí? Mm. Pero hubo un tiempo donde efectivamente se consideraba que era impropio de Claro. hombres cambiar pañales, por ejemplo. Entonces, efectivamente hay un tema con los roles de género. Es impropio de las niñas jugar al fútbol, jugar Sí. a la pelota, ¿cierto? Es impropio de niños jugar con muñecas. ¿Y por qué? Mm. ¿Cierto? Entonces, aquí hay un tema donde efectivamente es importante plantearse, ¿cierto? Este tema de los roles de género. Yo creo Sí. que se abre una discusión interesante, pero claro, hay un cierto sector del extremo progresismo ultraliberal, ¿cierto? Refiriéndome al liberalismo político y filosófico, ¿cierto? Ultraliberal que de alguna manera está empujando una agenda, ¿cierto? Mm. Y ahí es donde se produce también una suspicacia hacia eso. Sí. Bueno, el tema central yo creo que se encuentra en qué es el hombre y qué es la mujer Ujú. y qué dice la Biblia respecto a lo que es, a lo que es Exactamente. lo que identifica a un hombre y lo que identifica a una mujer. Ajá, y entonces ahí está el tema. ¿Será que Sí. un hombre es alguien que habla fuerte, que golpea la mesa? Claro, cuando dicen tú eres poco hombre. Claro, eres poco hombre, Eres poco porque, hombre. claro, porque un hombre debe hablar ronco como hombre, si no, no es hombre. ¿Ese es el concepto bíblico de hombre? ¿Será que ese es el concepto bíblico? Está difícil. Veamos qué dice la Biblia. Bueno, y también respecto a lo que es la mujer. Está muy Mm. en boga el tema del feminismo y lo que el cristianismo dice respecto al feminismo, porque también se cree Mm. mucho que lo que ha hecho el cristianismo en realidad es rebajar a la mujer y disminuir a la mujer. Oprimirla. Oprimirla, Claro, claro. esa es la Y aquí palabra. donde también es importante es decir, tal vez, Javi, que ni siquiera nosotros hoy día podemos hablar de el feminismo. Mm. Tenemos que hablar de los Sí. feminismos. Son varias líneas feministas que hoy están presentes. Ni siquiera que yo estoy hablando de la primera o la segunda o la tercera ola. No estoy hablando ni Mm. siquiera de las olas de feminismo. Estoy hablando de que hoy actualmente hay varias propuestas feministas Que no que están de acuerdo entre sí. y que hay Mm. ciertos encuentros entre ellas en el sentido de cosas en las que no están de acuerdo entre sí. Así que también es importante considerar eso. ¿A qué tipo de feminismo nos estamos refiriendo cuando hablamos de tal cosa o de tal otra? Sí, es un debate mucho más complejo que obviamente decir solo feminismo. Claro. Pero respecto al rol de la mujer, creo que lo que más causa cuestionamiento dentro de la Biblia es el tema de que Dios cree a la mujer o crea a la mujer en Génesis 2 como una ayuda del Ujú. hombre. Genera Entonces, harta controversia. eso da la impresión de que la mujer es menor que el hombre y que Ujú. está para ayudarlo. Sí. ¿Pero qué quiere decir la Biblia realmente con eso? Yo creo que ahí hay que tener en consideración dos cosas. Primero, el primer relato del Génesis, que va desde el Génesis 1:1 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Ese es el primer relato del Génesis, que es un relato más panorámico. Tiene todas las características de haber sido un relato posterior, tal vez incluso compuesto por el propio Moisés, Mm. que es autor de la Torá, del Pentateuco. Mientras que el segundo relato del Génesis, que va desde el 2:4 en adelante, tiene todas las características parece ser un relato más antiguo que de alguna manera habría heredado Moisés o lo habría aprendido, ¿cierto? Y ciertamente él, inspirado por el Espíritu Santo, registra esto. Y lo interesante es que en el primer relato, indistintamente, porque muestra panorámicamente la creación del ser humano, no con detalle como en el segundo relato, ¿ya? Entonces, en el primer relato,
lo que dice es que cuando Dios creó al ser humano, lo creó hombre y mujer, o varón y hembra, a imagen y semejanza de Dios. O sea, no hace distinción de género ni de sexo para decir que son imagen y semejanza de Dios, Mm. sino los pone por igual como imagen y semejanza de Dios. Esto ya nos debería a nosotros dar un primer panorama de decir, ok, ya el primer relato nos está apuntando a una igualdad fundamental, a una igualdad, una palabra filosófica, ontológica. Mm. ¿Qué es ontológico, profe Javi? Lo que refiere al ser. Al ser. Entonces, el ser del hombre y el ser de la mujer ontológicamente son iguales, tienen la misma dignidad, ambos imagen y semejanza de Dios. Pero en cuanto a su funcionalidad podrían haber tal vez diferencias. Sí. Pero ahí entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, dice el segundo relato, donde ahí da más detalles de cómo fue la creación del hombre y de la mujer. Y cuando va a crear a la mujer dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y ahí la palabra es Eser. Esa es la palabra hebrea. Y la palabra Eser, famosa para quienes han leído la Ebenezer. Biblia por Ebenezer, Típico de piedra, kiosco. típico de kiosco, de almacén, De almacén. ¿cierto? El almacén de la hermana evangélica que puso un almacén en el barrio se llama Ebenezer o Maranata. Sí. Y Ebenezer significa piedra de ayuda. Por cuando pusieron una piedra y dijeron, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y Eser, ayuda o ayudador o ayudadora, es uno de los títulos de Dios. Es que el que se le da al Espíritu Santo, ¿no? En el Nuevo Testamento la palabra es griega, por lo tanto ahí es parácletos. Parácletos. ¿Sí? Pero en cuanto al Antiguo Testamento, la palabra hebrea, Eser, es uno de los títulos de Dios, como por ejemplo cuando el Salmo dice, Jehová es nuestra ayuda y nuestro escudo, está diciendo que Jehová es nuestro Eser. Entonces, primero, no es el concepto occidental moderno de ayuda. El concepto occidental de ayuda es alguien que va a hacer lo que yo podría hacer, pero que no quiero perder tiempo haciéndolo. No es como Batman y Robin. Ni siquiera, no es como un sidekick, se llama, ¿cierto? Un sidekick, ¿cierto? Un Batman y Robin o alguien que sí, un medio pollo, diríamos en chileno, ¿cierto? Alguien que yo puedo hacerlo, pero no quiero perder tiempo haciéndolo, así que voy a traer esta ayuda. No ese es el concepto de ayuda o de alguien inferior o de un aprendiz, no. El concepto de ayudante o de ayuda es Eser, que es uno de los títulos de Dios. ¿Y qué significa Eser? Significa alguien que puede hacer lo que yo no soy capaz de hacer. Incluso una traducción de Eser, una muy buena traducción es rescatador. Bueno. Rescatadora. Entonces, le haré una rescatadora. O sea, el hombre no puede hacer esto solo. Hay cosas que el hombre, sexo masculino, ¿cierto? No somos capaces de hacer. Entonces necesitamos una mujer a nuestro lado para que ella pueda hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Entonces aquí hay una doble declaración. A mí, o por lo menos esta declaración, a mi modo de ver, tiene una doble dimensión. La primera declaración más obvia es a nivel de la vida matrimonial. Un hombre y una mujer que se complementan para juntos llevar adelante el propósito de Dios de extender su gloria en la creación. Pero también a un nivel un poco más amplio, una segunda dimensión, como sociedad, la sociedad humana. Dios crea la sociedad humana para que hombres y mujeres nos complementemos, para que nuestras diferencias enriquezcan lo que significa la vida en comunidad. Y en ese sentido es muy importante destacar, bueno, podríamos seguir ahondando, pero es muy importante destacar que muchas veces de las sociedades más tradicionales, antiguas, ciertas configuraciones tribales de algunas tribus, por ejemplo, era muy interesante cómo los roles de hombre y mujer se complementaban de una manera muy honrosa para ambos. ¿Sí? En nuestro caso de Chile, podemos hablar de cómo tradicionalmente se configuraban las comunidades mapuches, donde efectivamente las mujeres tenían un liderazgo claro y formaban parte del liderazgo dentro de las comunidades, y los hombres, que sin dejar de tener un cierto liderazgo, el liderazgo era mucho más preponderante masculino cuando eran tiempos de guerra, que en el caso de los mapuches era casi siempre. Entonces, hay que decirlo. Entonces, pero claro, ahí es donde había un rol más preponderante masculino en la guerra. Y justamente por lo mismo, como los hombres iban a la guerra, eran las mujeres las que de alguna manera se configuraban como matriarcas dentro de las tribus. Entonces, no toda configuración tradicional, por ejemplo, es machista o es... En fin, de repente simplificamos mucho el tema, como que nos parece a nosotros que oprimir a la mujer es propio de ciertas culturas más tradicionales y no es así. Claro. Bueno, y también se ha pensado mucho que ha sido propio del cristianismo oprimir a la mujer. Y acá se me ocurre que sí es verdad que
iglesias cristianas oprimieron mucho tiempo a la mujer y el rol de la mujer porque no comprendieron bien lo que realmente dice la Biblia respecto al rol de la mujer. Sí. Porque al final lo que nos muestra Jesús, lo que nos mostró Jesús cuando estuvo en la tierra, es que las mujeres son igual de valiosas, bueno, no solo Jesús, sino toda la Biblia, pero Jesús lo reafirmó mucho más, que las mujeres son igual de valiosas que los hombres. Y eso era algo que no se creía durante la época que Jesús estuvo. Tenían prácticas más bien machistas. Sí, hay varios indicios de eso. Por ejemplo, sentarse a los pies de un rabino era algo que solamente se le ha permitido a los hombres. Pero cuando María, la hermana de Marta, se sienta a los pies de Jesús y Marta se queja con Jesús, no es solo una queja de, mira, yo estoy haciendo todas estas cosas sola y ella me deja sola, que es lo que dice literalmente, pero la queja, entendiendo gramáticamente ahí el texto, va un poco más allá. La queja gramáticamente y dentro del contexto cultural, va más allá la crítica de Marta. Es como, ella debería estar aquí, este es su rol. Claro. No le corresponde estar no le corresponde. Entonces ahí entra el tema del rol de género, ¿te fijas? Su rol de género en una situación como esta es estar sirviendo conmigo y no estar a los pies. Y Jesús le dice, no, estás equivocada. María tuvo la mejor parte y María sacó la mejor parte. Tú estás afanada con muchas cosas. Tú también puedes venir y sentarte a mis pies a aprender. Entonces este acto casi escandaloso de María sentándose a los pies de un rabino, cosa que no le era permitida a las mujeres, Jesús no solamente lo valida o lo permite, digamos así, sino que lo promueve explícitamente diciendo, esta es la mejor parte. O sea, hubiese sido mejor, Marta, que tú te hubieses quedado también aquí sentada a mis pies aprendiendo, al igual que los otros discípulos. Claro. Entonces, y uno de los ejemplos, Jesús también lo seguían mujeres, tenía amigas mujeres, compartía con mujeres constantemente. Yo creo que uno de los mejores, bueno, habló con una mujer samaritana, que ya que fuera samaritana era mal visto, pero además era una mujer que era muy rechazada por la sociedad porque dice que había tenido 5 maridos y que con el que estaba viviendo no era su marido, o sea, era una mujer pecadora delante de la ley y Jesús habla con ella. Y por eso ella iba al mediodía, al mayor calor del día, a retirar agua al pozo comunitario, porque iba a la hora que no iba nadie. Porque para sacar agua del pozo uno va tempranito antes de que el calor esté muy fuerte, se iba a sacar agua al pozo. Ella no iba a esa hora para no encontrarse en la fila con las otras personas. Bueno, Jesús le da a la mujer samaritana una de las declaraciones más importantes del Nuevo Testamento, de hecho. Y es que la relación con Dios ahora es directa y no más con mediadores. Y se lo da justamente a una mujer que era, no solo que era mujer, sino que era rechazada por la sociedad. Y así hay muchos otros ejemplos, y quizá el más impactante de todos es que las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron 2 mujeres. Y es relevante señalar que las mujeres no eran testigos fiables de las declaraciones judías. O sea, en los juicios las mujeres no servían como testigos en ese tiempo. Su testimonio no valía. Y sin embargo, Jesús escoge a 2 mujeres que son las primeras que ven el hecho histórico más importante de la historia. O sea, el hecho histórico más importante de la historia, así es. Que es que Jesús resucitó. Así es. Bueno, es interesante porque decir que el cristianismo oprime a la mujer sería tal vez no comprender algunas cosas importantes también a nivel histórico con respecto a cómo el cristianismo validó todas las distintas cualidades que las mujeres tenían para no solamente servir, sino también para llevar adelante el liderazgo. Es conocido, por ejemplo, en la tradición cristiana. Bueno, primero, si nosotros vamos al libro de Hechos, tenemos a Priscila y Aquila, que es un consenso claro, y esto a la luz de cómo se construían gramáticamente las frases en el griego, que la razón por la que dice Priscila y Aquila es porque Priscila era la que llevaba la voz cantante, por así decirlo, y Aquila, su esposo, quien la acompañaba y respaldaba en su ministerio. Entonces, cuando hay que corregir a este predicador fogoso que es Apolos, que necesitaba corregir porque había algunas cosas que no había entendido tal vez tan bien del evangelio, dice que entonces Priscila y Aquila, o sea, Priscila junto, acompañada de su marido, pero Priscila lo tomó y le corrigió algunas cosas. En el caso de la carta a los romanos, cuando Pablo recomienda a Febe, la diaconisa, lo que está de alguna manera dando a entender allí, y esto también es un consenso bien interesante entre los eruditos, es que es Febe la que lleva la carta, por eso la recomienda. Y la persona que lleva la carta no era simplemente un cartero. La persona que llevaba la carta apostólica era alguien que, si es que habían dudas sobre el contenido de la carta, debía aclararlo y explicarlo. Eso significa que literalmente Febe iba a tener que enseñar a los predicadores de Roma o corregir algunas cosas o explicárselas mejor,
Pablo consideró que Febe era confiable lo suficientemente como para llevar la carta y explicar o aclarar su contenido a los creyentes de Roma. Claro. Y así nosotros tenemos varios ejemplos ya en el Nuevo Testamento. Sí. Pero después en la historia tenemos, si puedes dar un par de ejemplos solamente, más que un par, pero existe una de la Biblia menciona que las hijas de Felipe profetizaban. No nos da sus nombres, pero en la tradición cristiana se dice que una de las hijas de Felipe se llamaba Hermione, o mejor conocida en inglés, Hermione. Hermione. Ahí les suena a los fans de Harry Potter. Y después Hermione, fue a Hogwarts. después, mucho después. Ya. Y Hermione, la verdadera, no la de Harry Potter, Hermione, que es una de las hijas de Felipe, fue una plantadora de iglesias y fue líder en la iglesia. Y a propósito de lo que hablábamos en el capítulo anterior, fue una mujer célibe que se dedicó al ministerio cristiano. Nosotros tenemos también hartos casos en la historia medieval, pero tal vez uno de los más destacados es la de Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen fue una monja que fundó un monasterio, fue abadesa de este monasterio junto con otras mujeres, fundaron este monasterio y ella era teóloga, filósofa, compositora. De hecho, algunos de sus himnos y salmos, de sus melodías, digamos, todavía existen y uno puede encontrarlo ahí en Spotify. Hildegarda de Bingen fue botánica. Ella fue la que tuvo la genial idea de agregarle lúpulo a la cerveza para los cuidados estomacales, además de otras cosas más. Y ciertamente ella desarrolló un ministerio que fue de gran influencia y respaldado por ni más ni menos que Bernardo de Claraval, que fue un gran líder del movimiento y de la reforma del movimiento monástico en el siglo XI, XII, por ahí. Así que hay ejemplos allí. Y solo para citarte una cosita más, se considera que uno de los grandes hitos en el mundo occidental con relación a al considerar el valor y la dignidad de la mujer fue justamente cuando el cristianismo llega a las tribus celtas y a otras tribus germánicas y todo eso del norte de Europa, donde simplemente a la mujer no se le preguntaba si ella quería casarse con alguien. Ella era un objeto y simplemente el padre de la chica negociaba con el pretendiente una dote y ella estaba obligada a casarse con alguien que tal vez bajo ningún aspecto ella hubiese querido casarse. Y cuando se cristianizaron y se convirtieron al cristianismo estas tribus, fueron los monjes que llevaron al cristianismo los primeros en incluir una pregunta que hasta el día de hoy existe en las fórmulas de matrimonio, que es preguntarle no solo al hombre, sino también a la mujer si tú quieres en esta hora, tomas por esposo a este hombre, a tal fulano de tal, lo tomas por esposo, y si ellas decían que no, ellos entonces no continuaban con la ceremonia de matrimonio y no permitían que siguiese. ¿Sí? Porque bonito. ella tenía que querer. Era importante que la mujer también quisiese casarse con este hombre. Puede ser un acto muy pequeño, pero se considera en la historia del feminismo uno de los primeros actos en Occidente de reconocimiento del valor de la mujer como, y su dignidad, digamos, ¿no? No solo como objeto. Claro. También está y tenemos que hablar respecto a el modelo de hombre perfecto que presenta la Biblia, porque vemos que bíblicamente la mujer no es oprimida y tampoco es mirada en menos desde una visión, si queremos ser estrictamente bíblicos, más allá de las consecuencias culturales que ha tenido o cómo se ha visto la mujer culturalmente a lo largo de los años. Pero también al hombre se le ha visto muy mal, o sea, se ha distorsionado la visión de hombre que presenta la Biblia. Sí. Solemos ignorar las presiones que también viven los hombres culturalmente respecto a cómo tienen que ser hombres. Siempre se habla como de que tiene que ser como este. Bueno, ahora se usa como medio meme el machito opresor. Así, claro. Tienen que ser como muy, muy machitos que no pueden llorar porque los hombres no lloran. Los hombres no lloran. No pueden ser sensibles. Así es. Y qué es lo interesante que nosotros tenemos en Jesús un modelo de masculinidad total, completo y perfecto. Eso es lo que el cristianismo promulga. Entonces, si Jesús es nuestro modelo de masculinidad, ¿qué tipo de hombre era Jesús? Era un hombre que respetaba a las mujeres, que era tierno con las personas, que era tierno con los niños, que era amoroso con ellos, que escuchaba a las personas, que tenía compasión por aquellos que estaban desvalidos o los que estaban en desventaja. Él mostraba compasión hacia ellos. Él no seguía la lógica de, aquí es la lógica del más fuerte, del que grita más fuerte, del que golpea más fuerte la mesa, como decíamos delante. Nada de eso es lo que nosotros vemos en Jesús. De hecho, detuvo a Pedro.
Detuvo Así a es. Pedro cuando sacó la espada. Cuando Pedro fue violento. Sí, cuando Pedro fue violento. También lloró. Lloró cuando se murió su amigo Lázaro. Así es. Y ese es el modelo de masculinidad que realmente debería primar en la sociedad. O sea, si son hombres cristianos y quieren ser realmente masculinos y vivir su masculinidad, el ejemplo es el de mismo Jesús. Jesús Así lavó los es. pies de sus discípulos, O no sea, era alguien que se quería imponer frente al resto, por ejemplo. Exactamente. O sea, el modelo no es John Wayne, digamos, ¿no? Claro, Sino no. que el modelo es Jesús. Es el Eso. modelo de masculinidad Sí. y tenemos que apuntar a ese tipo de masculinidad. Sí. Un hombre que era servicial también les preparó desayuno después de su de Así la es. resurrección ya glorificado, les preparó desayuno. Un a sus delicioso discípulos. desayuno además porque fue pescado con miel. Mira. Pescado agridulce. Entonces, ahora entrando ya de lleno, ya junto a todo este aspecto, ¿qué hacer y qué hablar con respecto al tema de la transexualidad? Nosotros sabemos que científicamente, efectivamente, existen la condición de personas intersexuales. Es una condición biológica muy, muy acotada. Y que efectivamente tiene ciertas características biológicas, fisiológicas, ¿cierto? Muy propias y muy específicas e identificables. Entonces no es una simple autopercepción, sino que son características claramente detectables, ¿cierto? Biológicamente y observables, ¿cierto? Físicamente. De hecho, la autora cuenta el caso de una hija de unos amigos que nació con esta condición de intersexualidad. Muy interesante. Que se veía como niña físicamente, pero que después se dieron cuenta que no tenía útero y que tenía testículos. Así es. Y bueno, ahí los padres decidieron criarla como niña, como mujer y esperar a que crezca para contarle y como estar en la expectativa de qué va a pasar cuando ella crezca. Entonces, este aspecto es un aspecto que es real, efectivamente eso existe. Son casos muy excepcionales. No tengo en este momento, y no sé si ahí ella menciona la cifra, pero es una cifra muy menor estadísticamente, un porcentaje muy bajo. Y ciertamente son personas con toda la dignidad, con imagen y semejanza de Dios, son imagen y semejanza de Dios, como todas las personas, como todos los seres humanos, independiente de cuántos cromosomas tengan, independiente de cualquier otra condición que puedan tener. Esta también es una condición que los hace totalmente dignos, que no les quita nada de su dignidad, y las personas intersexuales pueden ser preciosas para Dios y útiles en la misión de Jesús también. Sí. Y no es lo mismo que ser transexual, y ahí la autora hace la diferencia. Porque muchas veces estos casos de intersexualidad se han usado como caballito de batalla, para mostrar que las categorías de hombre y mujer no son tan claras, dado que existen personas que nacen con genitales masculinos y se ven como mujeres. Entonces se toma la excepción, lo cual es una forma muy mala de aplicar la lógica. Se toma la excepcionalidad y que además una excepcionalidad bastante excepcional porque es un porcentaje inferior al 1%. Digamos. Muy. Entonces, y se toma esta excepcionalidad para a partir de ahí elaborar toda una regla que no pasa más que de una especulación filosófica y especulación, digamos, ¿no? Claro. Entonces, aquí es donde hay un tema que es muy interesante. Como yo decía, lo que hay en el fondo y lo que está promoviendo por detrás de esta idea de transgenerismo que hoy día se está hablando, de transexualidad que hoy día se está hablando y que hoy día está muy fuerte en ciertas agendas y movimientos políticos, es en el fondo un extremo del liberalismo filosófico y del liberalismo político, que es la autonomía del yo. Sí. Por lo tanto, yo soy libre para autodeterminarme, ya no solo contra la autoridad eclesial, ya no solo contra la autoridad estatal, ya no solamente, no, sino también yo soy libre para autodeterminarme incluso contra mi propia biología. Sí. Y por lo tanto, en este sentido, es una propuesta que no es la propuesta que el cristianismo presenta. El cristianismo tiene la siguiente visión con relación al cuerpo y a la sexualidad. El cuerpo forma parte de nuestra identidad. Exacto. Nosotros nacemos con el cuerpo que Dios quiso que naciésemos y ese cuerpo que Dios nos dio es su regalo. No es maldición, no es algo contra lo cual debo rebelarme, no es algo que yo debo cuestionar, ni tampoco es algo neutro o indiferente que no tiene importancia. Forma parte de las condiciones que Dios me dio. En ese sentido, nosotros, sobre todo en cómo vivimos nuestra corporalidad y nuestra sexualidad corporal,
es uno de los aspectos donde nosotros somos llamados a responder a Dios. Sí. Y la respuesta debe ser una respuesta de gratitud, una respuesta de gozo, una respuesta de agradecimiento, porque esto es un regalo de Dios. Sí. Entonces Dios nos regaló el cuerpo. Claro. Así que... Aceptar como Dios nos creó. Así es. Finalmente. Y en esta respuesta, ahí es donde viene lo interesante, podemos nosotros tal vez decir, ok, yo respondo con gratitud, pero también como yo, desde esta gratitud también, yo puedo tal vez vivir mis características fuera de un estereotipo. Tal vez yo no soy el típico hombre al que le gusta jugar a la pelota, o tal vez yo no soy la típica niña a la que le gusta jugar con muñecas. Sí. Pero eso no me hace ni menos niña, ni menos hombre, ni menos varón, ni menos mujer. Simplemente no sigo un estereotipo, pero acepto la condición de lo que Dios me dio, porque mi cuerpo es parte de mi identidad. Sí. Y bueno, ahí está el discurso un poco peligroso, yo creo, en estos tiempos, que, bueno, no hay... Cada uno decide si hombre o mujer, pero al mismo tiempo, si hay un niño que le gusta jugar con cosas que suelen ser de mujer, entonces es probable que sea transexual ese niño. Yo creo que eso es un retroceso muy grande hacia todas las luchas feministas. Sí. Yo creo que justamente en ese sentido el transgenerismo es uno de los peores enemigos, porque además es un enemigo que se metió en los movimientos feministas, es uno de los peores enemigos del feminismo. Porque el feminismo por años, por décadas estuvo luchando para que la dignidad de todas las mujeres de todo, con todos los intereses, incluso mujeres con distintas orientaciones sexuales, fuesen reconocidas como mujeres porque su condición biológica es de mujeres. Y con una definición clara de mujer, una definición biológica fundamentada en la biología de lo que, y por lo tanto en la psicocorporalidad de alguien, a partir de esa definición clara de lo que es mujer, decir, hay distintas formas de ser mujer. Y la mujer no es solamente aquella que se queda en la casa, como en los años 50, esperando al marido toda arregladita con la comida preparada, y el marido llega entonces con su corbata y su terno y su sombrero de los años 50, está llegando a la casa y los hijos lo reciben. No, sino que la mujer también es aquella que quiere ser filósofa, aquella que quiere desarrollar una carrera, una profesión fuera de la casa. Sí. Es mujer aquella que le gusta jugar al fútbol y que es buena jugando fútbol o que es buena dedicándose a los deportes. Es mujer aquella que se dedica a la mecánica de automóviles. Sí. Es mujer la ingeniera. Cosas que en un tiempo eran considerados que eran solo de hombres. Claro, entonces hubo una gran lucha y de repente ahora se nos retrocede todo eso diciendo, mira, si a tu niña le gusta el fútbol, no juega con muñecas, no le gusta el rosado y le gusta ponerse pantalón y no falda, a lo mejor es trans. Es una gran ofensa a la dignidad de las mujeres. Sí. Y yo creo que cualquier feminista que se aprecie como tal debería ser anti esta ideología transgénero. Y una corrupción de lo que es femenino también. ¿Qué se entiende por femenino? Se entiende que las niñas femeninas son aquellas que usan vestiditos y son muy delicadas. Y que les gusta el rosadito. Claro, pero es mentira. Y la autora da su testimonio también acá de cómo se sentía ella cuando era pequeña y me gustó mucho porque... Y quizás le sirve también a los adolescentes que están pasando por esta etapa. Yo también era muy así. Ella dice que cuando era pequeña no le gustaba ni usar vestidos ni jugar con muñecas y le gustaba, por ejemplo, jugar a la espadita con su hermano y que su mamá la obligaba a cumplir con estos estereotipos de mujer. Y ella dice, yo no recuerdo que yo quisiese ser un niño. A mí me pasaba lo mismo. Yo no recuerdo que yo haber querido ser un niño, pero sí me pasaba que no me identificaba con las cosas que solían hacer las niñas y con las cosas que también los adultos exigían de cómo tenían que ser las niñas. Claro, a mí me gustaba jugar a la pelota con mis compañeros. Y como adolescente también, y ahora grande también, nunca quise, no sé, pintarme la uña, ni llevar maquillaje, no me gusta ir a comprar, todas esas cosas típicas que se supone que deben gustarle a las mujeres. Se supone que son parte de lo que es ser mujer y claro. Nada más falso. Y es mentira, lo femenino no es eso. Y tampoco pensar que pueden que haya aquí como confusiones respecto a la identidad, sobre todo en la adolescencia, y decir, pucha, si me gustan estas cosas, ¿seré que debería ser hombre? Claro. Uno de los hombres cristianos que yo tengo un gran aprecio y cariño es un amigo mío, mayor que yo, él ya está en otra etapa de su vida, con nietos y todo, pero un querido amigo. Él es, y siempre fue en su casa, un varón, un hombre cristiano, un hombre que tiene un claro liderazgo en su casa, un hombre de Dios que reúne a su familia para el devocional familiar, que es fiel en el servicio en la iglesia, pero él es alguien que él, fíjate, en la casa, es no solamente quien cocina,
No es solamente él quien hace todas las cosas de la casa y de la limpieza porque a él le gusta y le gusta hacerlo. Bueno, él hoy está jubilado, así que tiene posibilidad de eso, sino que también él borda, teje, él hace chalecos y cosas para sus nietos. A él le encanta hacer todo ese tipo de cosas. Cosas que él aprendió con su mamá, hace manualidades además preciosas y después las vende y en fin, es muy interesante. Y claro, y uno puede decir, oye, pero este hombre no está con el estereotipo, ¿cierto?, de lo que es ser hombre. Claro que sí, pero no por eso él es menos hombre. Él está cumpliendo todo su deber como cabeza de familia, como varón cristiano, ¿cierto? Solo que no encaja dentro del estereotipo de lo que es ser un hombre. Entonces yo creo que estas cosas efectivamente necesitan ser desafiadas. Sí. Y en ese sentido, todo el discurso transgénero y de transexualidad que vemos hoy día atenta directamente contra eso. Entonces, a la luz de la Escritura debemos nosotros ver claramente que esta es la visión cristiana. Dios no se equivocó en darnos el cuerpo que nos dio, ni tampoco nosotros creemos que el alma es el verdadero yo dentro del cuerpo, que es solo un estuche. El cuerpo es parte de mi identidad. Yo no solamente tengo un cuerpo, aquí tal vez voy a decir algo distinto a lo que diría Luis. Yo no solamente tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Sí. Y por lo tanto, mi cuerpo forma parte fundamental y esencial de mi identidad. Y Dios nos creó así. O sea, si naciste como niño, si naciste como hombre, es porque Dios quiere que seas un hombre. Si naciste como mujer, es porque Dios quiere que seas una mujer. Y es el plan que tiene para ti. Entonces no intentar identificarnos con los estereotipos, sino identificarnos con lo que Dios quiere para nosotros. Y nos creó con esta personalidad, con estos gustos, con todo lo que somos naturalmente y que somos siendo transformados obviamente por su gracia, conformados a su carácter, pero Dios quiere que seamos hombres o mujeres tal como Él nos creó. Así es. Así que con esa conclusión nos quedamos hoy día en este episodio. Gracias por acompañarnos, gracias por darse el tiempo de escuchar y nos vemos. Chao, chao. Que Dios les bendiga.